No son los musulmanes quien te van a desafiar, sino el que descendió el Corán sobre Mohammed. Tienes toda la vida para encontrar un solo error o contradicción. Una pregunta, ¿cómo puede ser que la ciencia moderna esté tan de acuerdo con lo que pone en el Sagrado Corán, si Muhammad, que la paz sea con él, era analfabeto? Obviamente, sin duda alguna, el Corán. Esto lo comentó en un vídeo en el que me preguntaban cuál de los tres sagrados era más fidedigno. Un libro con cero contradicciones y cero errores. No, no tiene contradicción ni error. Que tú no te enteres de algo, eso es otra cosa. Por eso siempre que no entiendas, pregúntale a un seij. ¿Qué verso se contradice? El Corán no tiene contradicciones, es único y preservado desde su revelación hasta el fin de los tiempos. El Corán tiene cero errores, y si encuentras alguna, que lo dudo, me lo haces saber. ¿Qué dices? El Corán no hay ni una contradicción. Búscame dentro del Corán las contradicciones y señálamelas. El Corán no tiene ni errores ni contradicciones, solo que una vez habla refiriéndose a X y otra refiriéndose a Z. Por eso piensa, pero no se contradice. Saca un error, por favor. A ver, la teoría de la evolución es una hipótesis, es una teoría. No, no es lo mismo. En lenguaje científico, una hipótesis no es sino una teoría. De momento, el Corán confirma hechos científicos prescritos a su descubrimiento. El Corán no tiene contradicciones y está guardado bien. Más de 8 millones de personas lo memorizando sin fallo. La Biblia nadie la memoriza porque es imposible. Hay muchas cosas que han salido a la luz hace poco, pero vieron que estaba escrita hace 1400 años, por eso ves a científicos convertidos al Islam, ni es magia. Dios te guía a la verdad, el Islam. Te recomiendo leer un libro sobre el Islam y la ciencia, te sorprenderá de cómo todo está explicado. Se refiere al libro de Bucaille que ya comenté en un En par de efecto, vídeos. en el vídeo de la semana pasada estuvimos viendo que este era el tipo de comentarios que me dejaban algunos musulmanes en TikTok y dije que iba a hacer un vídeo sobre las contradicciones y errores del Corán, ¿no? Vimos en ese prefacio, ¿no? En ese prólogo, el tema de las abrogaciones, algo importante, curioso, interesante, pero para mí no es lo más interesante. Así que hoy, como dije, vamos a hacer el vídeo de las contradicciones y los errores del Corán en lo que respecta a las normas y en lo que respecta a los relatos. Por ejemplo, el propio Muhammad creía que las revelaciones que recibía provenían de un libro celestial llamado Kitab, que solo los puros podían tocar. Según el Corán 56, 77, 79, Esto es una recitación noble contenida en un libro oculto que no tocan sino los que se han purificado. o también en 43, 2.3, Por la escritura clara, hemos hecho de ella un Corán, es decir, una recitación árabe. Quizás así razonéis, está en la escritura matriz que nosotros protegemos, sublime, sabio. ahora bien, esa escritura excelsa parece estar escrita en una tabla, según 85, 21, 22, Esto es una predicación gloriosa conservada en una tabla protegida, o sobre un pergamino, según 52, 2.3, por una escritura puesta por escrito en un pergamino desenrollado. o sobre papel, según 80, 11, 15. Pero no, es un recuerdo que recordará quien quiera, contenido en hojas veneradas, sublimes, purificadas, escrito por mano de escribas nobles, píos. Claro, los comentaristas intentan solucionar esto diciendo que la escritura es la misma y lo que cambia es el soporte, que la tabla sería la escritura protegida por Dios y los ángeles, mientras que el pergamino desenrollado y las hojas veneradas serían el Corán que usan los fieles. El problema de esta exégesis es que estas dos últimas aleyas fueron presuntamente reveladas en un momento en el que el Corán no se estaba transcribiendo en papel. Así que explicarlo así es más bien una voluntad de resolver la contradicción que una hipótesis plausible. Según el propio Corán, esa escritura está en una tabla o en un pergamino o sobre papel, dependiendo de la ley a la que acudamos. Otro ejemplo de contradicción muy significativo es, como ya mencionamos en el vídeo anterior, la cuestión del vino, porque el Corán ofrece una serie de consideraciones que van desde la aprobación e incluso recomendación del consumo del vino, siempre eso sí con moderación, porque lo considera un signo divino, hasta la total condenación. Como muestra, los cuatro pasajes que hablan de ello. En 16:67 el vino se entiende como un signo divino. Dice: De los frutos de las palmeras y de las vides obtenéis una bebida embriagadora y un bello sustento. Ciertamente hay en ello un signo para la gente que razona. En 2.219 se recomienda cautela. Te preguntan acerca del vino y del maisir, es decir, de los juegos de azar.
Di, ambos encierran pecado grave y ventajas para los hombres, pero su pecado es mayor que su utilidad. En 443 se permite su uso excepto en los momentos previos a la oración. Creyentes, no os acerquéis ebrios al salat, esperad a que estéis en condiciones de saber lo que decís. Y finalmente, en 590, Creyentes, el vino, el maisir, las piedras erectas, los ídolos y las flechas, las adivinatorias, no son sino una abominación y obra del Saitán. Evitadlo, pues, quizá así prosperéis. claro, los musulmanes explican estas contradicciones, ya lo vimos, con el fenómeno de la abrogación, diciendo que la última ley ya abroga a la anterior, ya que este es el orden más aceptado en el que se produjo la predicación, aunque no es unánime. Actualmente los musulmanes devotos consideran la ingesta de alcohol como obra del Saitán en lugar de como un signo de Dios. Pero en el Corán están ambas lecturas y de nuevo en ningún punto se dice que una anule a otra. Eso es fruto de la interpretación religiosa del texto, no de lo que dice el propio texto. Y hay que decir que esta prohibición de la ingesta de alcohol no ha sido siempre acatada, porque muchos musulmanes se amparan no solamente en las tres a leyes anteriores a la última, ¿no? Ninguna de las cuales la condena tajantemente, sino también se apoyan en otra ley, a la 593, que dice: Los que creen y obran el bien no pecan en su comida si temen a Dios. Creen y obran bien, luego temen a Dios y creen, luego temen a Dios y hacen el bien. Dios ama a los que hacen el bien. Otro ejemplo de aleyas divergentes que pueden llegar a ser contradictorias son algunas que hacen referencia a las relaciones que deben establecerse entre musulmanes y quienes no lo son. De esta manera, si en 582 se afirma que Encontrarás ciertamente que los más hostiles a los creyentes, es decir, los musulmanes, son los judíos y los asociadores, es decir, los politeístas. Y encontrarás ciertamente que los más amigos de los creyentes son los que dicen somos cristianos. Es que hay entre ellos sacerdotes y monjes y no son altivos. también encontramos en otro pasaje, 551, Creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos, son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Dios no guía al pueblo impío. es por esto que una de las características que distinguen a los grupos salafistas actuales es la de recomendar y apoyar la automarginación y ni siquiera quieren relacionarse con sus vecinos no musulmanes. Esta característica se acentúa entre quienes viven en Occidente, lógicamente, porque está conformado por países que se tienen mayoritaria y teóricamente por cristianos. También sucede en países de mayoría musulmana con respecto a los musulmanes que no participan de su ideología, con los que tampoco quieren mezclarse. Y el último ejemplo que voy a poner es un caso muy especial y muy importante. Es un pasaje coránico que muestra una gran dureza y es que habla de un combate muy particular, la lucha que sostuvieron los seguidores de Muhammad contra los miembros de las tribus árabes de los Asad y los Gafatán, que se habían convertido al Islam en Medina, pero que después de regreso a sus hogares de origen no solo habían apostatado, sino que también se enfrentaron a los musulmanes. Entonces el Corán se refiere a ellos con el nombre de munafikun, que acostumbra a traducirse por hipócritas. Sin embargo, hay que advertir que el calificativo de hipócrita tiene en este pasaje un significado específico, porque en realidad se trata de unos no musulmanes con una característica muy concreta y es que se habían hecho pasar por musulmanes y después habían renegado del Islam, es decir, eran apóstatas. El Corán dice de ellos en 9.5: Cuando hayan discurrido los meses sagrados, es decir, aquellos en los que se había fijado una tregua, un hecho que solía producirse una vez al año en época preislámica, matad a los asociadores, es decir, a los idólatras o politeístas, donde quiera que los encontréis. Capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hacen la oración y pagan el impuesto, entonces dejadles en paz. Esto ya lo comenté en un vídeo anterior, además de observar lo absurdo e imposible que es llevar a cabo la secuencia aquí descrita de matar primero y después capturar, sitiar y tender emboscadas, hay que señalar que, tal como han afirmado distintos especialistas tanto de lingüística como de jurisprudencia islámica, la forma imperativa de los verbos en lengua árabe cubre un campo de significados muy amplio y en este fragmento no debe entenderse como una orden, sino que indican el permiso para llevar a cabo esa acción. En consecuencia, en este caso, los verbos matar, capturar, sitiar o tender emboscadas equivalen al permiso que se concede de poder matar, capturar, etcétera, etcétera.
Sin embargo, esta última leya, que es conocida como la leya de la espada, ha sido utilizada tanto en el pasado como en la actualidad para apoyar y justificar actos de puro terrorismo llevados a cabo por personas que se definen como musulmanes, y algunos han pretendido afirmar que abroga otros fragmentos coránicos que aluden claramente a la libertad religiosa. Son, por ejemplo, el taxativo 2.256 No cabe coacción en religión. o bien 10.99.100. Si tu señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, hubieran creído. ¿Y vas tú a forzar a los hombres a que sean creyentes, siendo así que nadie está para creer si Dios no lo permite? En este mismo sentido encontramos una ley relativa a Noé que pone en su boca estas palabras en 11.28. Pueblo, ¿qué os parece? Si yo me baso en una prueba clara venida de mi Señor, que me ha hecho objeto de una misericordia venida de él, y que vosotros en vuestra ceguera no percibís, ¿deberemos imponérosla a despecho vuestro? Otros ejemplos de lo dicho pueden ser 18.29 Di, la verdad viene de vuestro Señor, que crea quien crea y quien no crea que no crea. o también 26.24. Estas son las aleyas de la escritura clara. Tú quizá te consumas de pena porque no creen. Si quisiéramos, haríamos bajar del cielo sobre ellos un signo y doblarían ante él la cerviz. Creo que con estas aleyas se puede defender perfectamente la idea de que en el Islam no puede haber coacciones en materia de religión, y hay que recordar que son precisamente estos pasajes los esgrimidos por los intérpretes más inclinados a la tolerancia hacia los no musulmanes. Vale la pena recordar, muy especialmente en este punto, y como ya hemos dicho, que según muchos especialistas, incluyendo al gran pensador Al-Ghazali, que el tiempo verbal llamado imperativo cuando figura en el texto coránico puede tener distintos valores semánticos, como orden, mandato, permiso, consejo, etc. Entonces, esto da pie en consecuencia a las distintas interpretaciones que se hacen y que se han hecho. Por lo tanto, se utilizan ellas según las distintas visiones de los intérpretes y del momento histórico en el que realizan la función interpretativa. De esta manera, algunos consideran que aleyas como la de la espada y similares fueron abrogadas por otras más tolerantes, y por el contrario, hay intérpretes que proponen la lectura más extrema y la esgrimen como muestra de la violencia y la agresividad que caracterizaría el Islam. Así que, como digo siempre, no depende tanto de la escritura como de la persona que lee esa escritura. Una vez vistos algunos ejemplos de contradicciones en el plano de las normas, echemos un vistazo a las existentes en el plano de los relatos, es mi parte favorita, ¿no? Los relatos con personajes o acontecimientos bíblicos que ofrecen de manera repetida con diferencias y contradicciones. En 2.29 nos encontramos que Él creó para vosotros todo cuanto hay en la tierra. Luego dirigió su atención al cielo y conformó 7 cielos en perfecto equilibrio. Él conoce todas las cosas. Y en 41.9.12 dice: ¿Cómo es que os negáis a creer en aquel que creó la tierra en 2 días y le atribuís semejantes? Él es el Señor de los mundos. Y puso sobre ella cordilleras y las bendijo y repartió en medida sus provisiones, en 4 días completos para quienes lo quieran saber. Luego dirigió su voluntad al cielo, que era humo, y le dijo junto con la tierra: Venid a mí de buen grado o a la fuerza. Dijeron: Venimos a ti obedientes. Y en 2 días culminó los 7 cielos, a cada uno de los cuales le inspiró su cometido. Hemos embellecido el cielo de este mundo con lámparas y protección. Ese es el decreto del poderoso, el conocedor. Es decir, que en las suras 2 y 41 la tierra fue creada antes que los cielos. Sin embargo, si acudimos a 79:27-30, dice: ¿Sois vosotros más difíciles de crear o el cielo que él edificó? Elevó su techo y lo hizo armonioso, cubrió su noche y mostró su claridad diurna, y después de eso extendió la tierra e hizo salir de ella su agua y su pasto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en la Sura 79 el orden de creación se invierte y es primero los cielos y luego la tierra. Recordemos que en 41.9.12 se dice: ¿Cómo es que os negáis a creer en aquel que creó la tierra en 2 días y le atribuís semejantes? Él es el Señor de los mundos, y puso sobre ella cordilleras, la bendijo y repartió como medida sus provisiones, en 4 días completos, para los que lo quieran saber. Luego dirigió su voluntad al cielo, que era humo, y le dijo junto con la tierra: Venid a mí de buen grado o a la fuerza. Dijeron: Venimos a ti obedientes. Y en 2 días lo culminó en 7 cielos, a cada uno de los cuales le inspiró su cometido. Hemos embellecido el cielo de este mundo con lámparas y protección. Ese es el decreto del poderoso, el conocedor.
Es decir, que según la Sura 41, Dios tardó en crear los cielos y la tierra un total de 8 días, 2 más 4 más 2. Sin embargo, si nos vamos a 57.4, encontramos que Él es quien creó los cielos y la tierra en 6 días y a continuación se asentó en el trono. 6 días, no 8. Si nos vamos a 22.47, leemos: un día ante el Señor equivale a 1000 años de lo que contáis. Lo mismo se afirma en 32.5. Un día equivale a 1000 años de vuestro cálculo. Vale. Pero en 74 encontramos que un día cuya duración es de 50.000 años. Así que o 1000 o 50.000. Si acudimos a 62, 1526, 32.7, 38.71 y 55.14, fue creado a partir de la arcilla o del barro, siguiendo el relato de Génesis 2. Pero si nos vamos a 3.59, 30.20 o 35.11, fue a partir del polvo o de la tierra, que no es lo mismo. Pero es que si nos vamos a 16.4 y 35.11, fue a partir de una gota. Según 25.54 fue a partir del agua y según 96.12 fue a partir de un coágulo. Es decir, hay 5 versiones en el Corán sobre la creación del ser humano, del material del que se hizo al ser humano. Según 267, el propio Dios dice: a los que se niegan a creer es igual que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. Dios les ha sellado el corazón y el oído y en los ojos tienen un velo, tendrán un inmenso castigo. Esta misma idea de que es Dios el que obliga a los no creyentes a mantenerse en ese camino también se repite en 6.25, 17, 97, 98 y 18.57. Sin embargo, si nos vamos a 7, 11, 18, el responsable de eso es el Saitán. Dice: y os creamos, os dimos una forma y luego dijimos a los ángeles: postraos ante Adán. Y se postraron todos, menos Iblis, que no estuvo entre ellos. Dijo: ¿qué te impide postrarte habiéndotelo ordenado? Contestó: yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego, mientras que a él lo has creado de barro. Dijo: desciende de aquí, en este lugar no cabe que seas soberbio, sal de él, tú serás de los humillados. Dijo: concédeme un plazo hasta el día en que sean devueltos a la vida. Dijo: considérate entre los que esperan. Dijo: puesto que me has extraviado, yo les haré difícil tu camino recto. Después los abordaré por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda, y a la mayor parte de ellos no los encontrarás agradecidos. Dijo: sal de aquí, degradado y despreciado. Quien de ellos te siga, llenaré Yahanam con todos vosotros. Esta idea del Saitán como responsable de que los hombres escojan el camino del mal también se repite en las aleyas 15, 39, 40 y 19, 83. Según 2.34, es un ángel. Cuando dijimos a los ángeles: postraos ante Adán, se postraron todos menos Iblis, que se negó, se llenó de soberbia y fue de los rebeldes. También aparece como ángel en 7.11, 15.28, 31, 20, 116 y 38, 71, 74. Sin embargo, según 7.12, es un genio. Dijo: ¿qué te impide postrarte habiéndotelo ordenado? Contestó: yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego, mientras que a él lo has creado de barro. Según el Islam, los jinn o los genios son creados del fuego. Iblis, como genio en lugar de como ángel, también aparece en 18.50 y 38.76. Puede hacerlo según 7.16. Puesto que me has extraviado, yo les haré difícil tu camino recto. Pero, según 15.39.40, no puede hacerlo. Dijo: mi señor, puesto que me has perdido, los seduciré en la tierra y los extraviaré a todos, a excepción de aquellos siervos tuyos que sean sinceros. Según 7.27, es el propio Dios. Hemos hecho a los demonios aliados de los que no creen. Sin embargo, en 7.30 podemos leer que habrá un grupo al que habrá guiado, pero para otros se habrá confirmado el extravío. Ellos habían tomado a los demonios como protectores fuera de Dios y creyeron que estaban guiados.
Según 1143, el hijo estuvo entonces entre los ahogados. Pero, según 2176 y 3777, le salvamos a él y a su familia. Nada se menciona del hijo. Según 614 fue Abraham, pero según 743 fue Moisés y según 3912 fue el propio Muhammad. En cada una de esas aleyas, cada uno de ellos, Abraham, Moisés y Muhammad, se llaman el primero de los creyentes. Pues según 720-122, sí. Entonces los magos cayeron postrados y dijeron, creemos en el Señor de los mundos, el Señor de Musa y Harún, es decir, Moisés y Aarón. Sin embargo, según 1083, nadie creyó en Moisés excepto un grupo de descendientes de su pueblo. Pero solo una parte de la descendencia de su pueblo creyó en Musa por miedo a que Firaún y su gente los persiguieran. En 1092, Dios le dice al faraón, después de este haberle reconocido como el Dios único y uno 2 aleyas más atrás, hoy arrojaremos tu cuerpo a tierra firme con el fin de que sea un signo para los que vengan después de ti. Es decir, el faraón sobrevive. Pero en 1703 dice que el faraón quiso hacerlo subir de la tierra y lo anegamos a él y a los que estaban con él sin excepción. También en 2840. Entonces los agarramos a él y a sus ejércitos y los arrojamos al mar. Mira cómo acabaron los injustos. Y en 43-55, y cuando causaron nuestro enojo, nos vengamos de ellos y los ahogamos a todos. Así que, mientras en la Sura 10 el faraón es salvado por Dios gracias a su acto de fe, en las Suras 17, 28 y 43 es ahogado en el mar junto con el resto de su ejército. Según 7, 148-150, antes de que Moisés regresara, pero según 20-88-91 fue después de que Moisés regresara del Sinaí. Pues según 2-253, sí. Entre estos mensajeros hemos favorecido a algunos en comparación con otros. En cambio, según 2-285 o 4-152, no. No hacemos distinción entre sus mensajeros. En 68-49 dice que no. Si no le hubiera alcanzado la gracia de su Señor, habría sido arrojado a una tierra desnuda, despreciado. Sin embargo, en 37-145 se dice que sí. Entonces lo arrojamos a una tierra desnuda, enfermo. En 3:42 se dice, y cuando dijeron los ángeles, Maryam, Dios te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. En 3:45 se dice, cuando dijeron los ángeles, Maryam, Dios te anuncia una palabra procedente de él cuyo nombre será el ungido, es decir, el Mesías. Isa, hijo de Maryam, tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad. Sin embargo, en 19, 17 y 19 se dice que entonces se ocultó de ellos con un velo, refiriéndose a María, y le enviamos nuestro espíritu, que la tradición islámica identifica con Jibril, Gabriel, siguiendo el relato evangélico de Lucas, que tomó la apariencia de un ser humano completo. Y le dice, yo solo soy el mensajero de tu Señor para concederte un niño puro. Así que en la Sura 3 son varios ángeles los agentes de la Anunciación, mientras que en la Sura 19 es el Espíritu de Dios quien lo hace, adoptando la forma de un ángel, de un mensajero de Dios. En 2:97 se dice que es de Gabriel. Di, quien sea enemigo de Jibril, ha sido él quien con permiso de Dios lo ha traído hasta tu corazón, con la autorización de Dios como una confirmación de lo que ya había y como guía y buena nueva para los creyentes. En 15:68 los incrédulos le dicen a Muhammad,
Tú, a quien le ha descendido el recuerdo, realmente eres un poseso. ¿Por qué no has venido con los ángeles a nosotros si dices la verdad? Dios responde, los ángeles no descienden si no es con la verdad, y en ese caso ya no habría nada más que esperar con vosotros. Es decir, que aquí se dice que son los ángeles quienes han hecho descender el Corán, aunque una ley ya más tarde, en 15:9, el mismo Dios dice, nosotros hemos hecho descender el recuerdo y somos sus guardianes. El mismo Dios como agente de la revelación también aparece en 53:218 y 81:19-24. Y en 16:102, en cambio, lo hace descender el propio Espíritu de Dios. Dice, lo ha hecho descender el Espíritu puro desde tu Señor con la verdad para dar firmeza a los que creen y como una guía y buenas noticias para los sometidos, es decir, los musulmanes. Por lo tanto, Muhammad puede recibir la revelación de Jibril, del Espíritu, si queremos identificar estos dos como uno solo, de acuerdo, de distintos ángeles, los ángeles en general, o del propio Dios. Porque según 44.3 y 97.1, el Corán descendió en una noche. En 44.3 leemos, lo hicimos descender en una noche bendita. Y en 97.1 dice, lo hicimos descender en la noche de Al-Qadir. Sin embargo, en otras cuatro aleyas, la revelación es progresiva. En 2.185 se dice, en el mes de Ramadán se hizo descender la recitación. En 17.106 se dice, y lo hicimos descender gradualmente, igual que en 76.23, mientras que en 25.32 dicen los que se niegan a creer, ¿por qué no ha hecho descender la recitación de una sola? Sobre la destrucción de la ciudad de Ad al sur de la península arábiga. En 54:19 se dice que enviamos sobre ellos un viento helado en un día nefasto y sin fin. Pero en 69:67 se dice que los de Ad fueron destruidos por un viento gélido intempestuoso, lo hizo soplar contra ellos 7 noches y 8 días consecutivos, durante los cuales veías a la gente caída como troncos huecos de palmera. Es decir, que la destrucción de Ad sucedió según las aleyas, o bien en un día, o bien en 8. Bueno, en 2.195, sí. Dios dice, gastad en el camino de Dios. También en 8.41, de todo botín que habéis recogido, un quinto pertenece a Dios. En 47.38, estáis llamados a gastar en el camino de Dios. En 57.10.11, ¿cómo es que no gastáis en el camino de Dios cuando a Dios le pertenece la herencia de los cielos y la tierra? ¿No son iguales los que de vosotros gastaron antes de la conquista y combatieron? Pues estos tienen el mayor grado, y los que gastaron después y combatieron. A ambos Dios les ha prometido lo más hermoso. Dios sabe perfectamente lo que hacéis. ¿Quién le hará a Dios un hermoso préstamo para que se lo multiplique y obtenga una generosa recompensa? Sin embargo, en 12.104 le dice Dios a Muhammad, no les pidas ningún salario. En 36.21 recomienda a los musulmanes, seguid a los que no os piden ningún salario. Y en 42.23 dice, no os pido ningún salario. Pues en 4.18 Dios dice que no se les aceptará el arrepentimiento a los que habiendo llevado a cabo malas acciones, cuando se les presente la muerte digan, ahora me arrepiento, ni a los que mueran siendo incrédulos. Para esos hemos preparado un castigo doloroso. En 4.48 y 4.116 dice, es cierto que Dios no perdona que se le asocie con nada. Aquí ya hay un pecado no perdonado distinto del anterior. Pero fuera de eso, perdona a quien quiere. Y quien atribuye asociados a Dios habrá forjado una falsedad incurriendo en un enorme delito. La ley a 116 cambia enorme delito por lejano extravío. E4.137 da otro pecado no perdonable. Es verdad que quienes creyeron y luego renegaron y después volvieron a creer y renegaron de nuevo, siendo aún mayor su incredulidad, Dios no les perdonará ni les mostrará ningún camino. En 468 encontramos a los que se niegan a creer y son injustos, Dios no los perdonará ni les guiará a ningún camino. En 980, pidas o no pidas perdón por ellos, aunque lo pidieras 70 veces, Dios no los perdonaría. Eso es porque han renegado de Dios y de su mensajero, y Dios no guía a la gente perversa.
en 47:34, los que se hayan negado a creer, hayan desviado del camino de Dios a otros y hayan muerto siendo incrédulos, Dios no los perdonará. Y en 63:6 se repite 9:80. Es igual que pidas perdón por ellas o no, Dios no los va a perdonar. Es cierto que Dios no guía a gente descarriada. Es decir, hay distintos pecados que Dios no perdona dependiendo de las aleyas, pero en 39:53 encontramos: siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. Es verdad que Dios perdona todas las faltas, pues Él es perdonador, el compasivo. Bueno, según 4:3, sí. Casaos entonces de entre las mujeres que sean buenas para vosotros con 2, 3 o 4, pero si teméis no ser equitativos, entonces con una sola o las que posea vuestra diestra. Esto se acerca más a que no os apartéis de la equidad. Sin embargo, según 4:129, no puede. No podréis ser equitativos con las mujeres aunque lo intentéis, pero no os inclinéis del todo hacia una de ellas, dejando a la otra como si estuviera suspensa en el aire. Si rectificáis y sois temerosos, es verdad que Dios es perdonador y compasivo. En fin, creo que con estos poquísimos ejemplos quedan más que demostrado que sí, que el Corán tiene contradicciones, que, insisto, se podrán explicar teológica y filosóficamente, pero estamos hablando en un nivel literario. Y evidentemente, puesto que el texto nunca dice en ningún momento que la ley A abroga o anula a la ley B, hay contradicciones en el texto. Vamos ahora con los errores. Errores científicos e históricos que podemos encontrar en el texto coránico y que, de nuevo, insisto en que el Corán no es ni pretende ser ni un texto científico ni un texto histórico. Es un texto religioso. Pero como hay muchos musulmanes por redes sociales que pretenden hacerlo pasar por un libro de texto del conocimiento del medio o por una crónica historiográfica, empobreciéndolo sobremanera, conviene que pongamos las cosas en su sitio. Así que vamos a ver algunos errores. Es que el Corán, puesto que se presenta como la revelación de Dios palabra por palabra, es muy curioso que haya muchas aleyas donde los humanos se dirigen a Dios en lugar de ser Dios quien se dirige a los humanos. Esto quiere decir que la voz narrativa cambia de la primera persona, de nosotros o nuestro, a tercera persona, cuando habla de él o su, y luego otra vez a primera y viceversa, y a veces ocurre todo en la misma sura o incluso en la misma aleya. Hay 350 aleyas donde Dios se dirige en tercera persona, que se resuelve con el imperativo di al principio, como si Dios le estuviera diciendo a Muhammad lo que tiene que decir y así ese problema queda resuelto. Sin embargo, ese imperativo falta en la sura Al-Fatiha y en otras aleyas, aparte de que otras veces aparece como un añadido de los copistas que no se encuentra en los textos originales. En 11:7 leemos: Él es quien ha creado los cielos y la tierra en 6 días, teniendo su trono en el agua para probaros, para ver quién de vosotros es el que mejor se comporta. Si dices, seréis resucitados después de muertos, seguro que los infieles dicen, esto no es más que manifiesta magia. Dejando de lado el hecho de que el Corán, como la Biblia, concibe la tierra y los 7 cielos superpuestos sobre ella y nada más, por supuesto no sabe nada de otras galaxias, ni nebulosas, ni nada que tenga que ver con el espacio exterior, concibe que Dios ha creado la tierra y los cielos en 6 días. Ya hemos visto que en otra ley ya en 8, pero bueno, eso es contradicción, pero también es error. 6, 8, sea como sea, descarta cualquier afirmación en la que se incluyan procesos de varios millones de años de duración. También el Corán afirma que el trono de Dios está en el agua, refiriéndose a las aguas superiores según la cosmovisión del mundo del momento, que es la que se tenía por aquel entonces, donde había una capa de agua en la superficie del cielo que era el origen de la lluvia. Hoy sabemos, por el ciclo del agua, que eso no es así. Leemos en 10:67. Él es quien ha dispuesto para vosotros la noche para que descanséis en ella y el día para que podáis ver claro. Ciertamente hay en ellos signos para gente que oye.
Claro, según el Corán, Dios ha puesto ahí la noche para que se descanse en ella, lo que parece ignorar que los movimientos de rotación y traslación son completamente ajenos a nuestros deseos y que las especies son las que se han adaptado a esos movimientos. También habría que preguntarse por qué cientos de especies no duermen en la noche cuando Dios ha dispuesto que así sea. Corán 13:2. Dios es quien elevó los cielos sin pilares visibles. Luego se instaló en el trono y sujetó el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Él lo dispone todo. Explica detalladamente los signos. Quizás así estéis convencidos del encuentro de vuestro Señor. Claro, cuando el Corán dice que el Sol prosigue su curso hacia un término fijo, da a entender que está girando alrededor de la Tierra y que va hacia un destino, que va hacia un punto fijo, cosa que sabemos también que no es cierto. En 1886 podemos leer: Así cuando hubo alcanzado el poniente del sol, encontró que éste se ponía en un manantial cenagoso y halló junto a él a una gente. Dijimos, Dul Karnain, o los castigas o adoptas con ellos una actitud de bien. Dulcarnain se puede traducir como el bicorne y es una referencia a Alejandro Magno, que se le representaba, sobre todo desde su visita al oráculo de Amón en Egipto, se le representaba efectivamente cornudo. De entrada, el Corán presenta al rey macedónico como adorador del dios abrahámico, cosa que nunca lo fue. También dice que la tierra es plana, puesto que Alejandro Magno alcanzó su confín, que en realidad lo más lejos que llegó Alejandro Magno fue al valle del río Indo, en el actual Pakistán, y que allí vio que el sol descansa en un manantial de lodo, cosa que evidentemente también sabemos que no es cierta. Lo único verdadero en esta ley, científicamente e históricamente hablando, es que en efecto Alejandro Magno encontró a gente en la India, pero esta no es el fin del mundo donde se pone el sol a descansar en un manantial de barro. En 697 leemos, es él quien ha hecho para vosotros las estrellas, con objeto de que podáis dirigiros por ellas entre las tinieblas de la tierra y del mar. Hemos expuesto así los signos a gente que sabe. Claro, el Corán, como es evidente y lógico, participa de una cosmovisión antropocéntrica, donde todo existe para el ser humano. Pero hace ya bastantes siglos que descubrimos que no somos el centro del universo y que los astros cumplen una función que nos trasciende completamente. Entonces, que el ser humano los haya utilizado para orientarse desde tiempos ancestrales no implica que el universo entero exista para nosotros, aunque todas las mitologías del mundo hablan de que sí. Hablan de que efectivamente todo sirve al ser humano, pero nosotros hoy, por suerte, sabemos que somos unos recién llegados al cosmos, como quien dice. Nos hemos bajado un poquito los humos. En 1668-69 se dice, Tu Señor ha inspirado a las abejas, estableced habitación en las montañas, en los árboles y en las construcciones humanas, comed de todos los frutos y caminad dócilmente por los caminos de vuestro Señor. De su abdomen sale un líquido de diferentes clases que contiene un remedio para los hombres. Ciertamente hay en ello un signo para gente que reflexiona. Y según el Corán, Dios dijo a las abejas de comer todas las frutas, pero hoy sabemos que su dieta se basa en el polen y en el néctar. Las abejas no toman frutos. En 4.1 se dice, hombres, temed a vuestro Señor que os ha creado de una sola persona, de la que ha creado a su cónyuge y de los que ha diseminado un gran número de hombres y mujeres. Temed a Dios en cuyo nombre os pedís cosas y respetad la consanguinidad. Dios siempre os observa. Claro, según el Corán, igual que la Biblia, igual que otros tantos mitos antropogónicos, Dios crea a la humanidad a partir de una sola persona, creando primero al hombre y después a la mujer, según el relato de Génesis 2. Según esto, todos los seres humanos descienden de ellos, de solo dos individuos. Esto se repite en el Corán 698. Él es quien nos ha creado de una sola persona, receptáculo y depósito. Hemos expuesto así los signos a gente que entiende. Sin embargo, como sabemos, la humanidad es fruto, de un proceso evolutivo de millones de años, pero el Corán asume la historia de Adán y Eva con total naturalidad y no pasa nada. Está pensado para eso. Lo que es un error es suponer que esto pretende ser ciencia.
Entonces, no. Es verdad que a veces he visto musulmanes interpretando este pasaje muy libremente y diciendo que esto se refiere a que el hombre proviene de la mujer que hace de receptáculo y depósito. Vale, pero si aceptamos esto, Dios aquí estaría tirando de obviedades, porque que la mujer es receptáculo y depósito se sabía mucho antes siquiera de la invención de la escritura. En 6.2 se dice, Él es quien os creó de arcilla y decretó a cada uno un plazo. Ha sido fijado un plazo junto a Él y aún dudáis. De nuevo, como ocurre en Génesis 2, en la teología egipcia elefantina, en el relato mesopotámico, Dios crea al hombre de arcilla, aunque, como hemos visto antes en el tema de las contradicciones, dependiendo de la ley, el material originario cambia, pero obviamente sabemos que este no es el origen del ser humano, no estamos hechos de tierra. En 7:80-81 leemos, y a Lot, cuando dijo a su pueblo, cometéis una deshonestidad que ninguna criatura ha cometido antes, ciertamente por concupiscencia os llegáis a los hombres en lugar de llegaros a las mujeres. Sí, sois un pueblo inmoderado. El Corán no solo confunde cuál fue el pecado de Sodoma según el relato bíblico, sino que los actos homosexuales son condenados como antinaturales, al decir, cometéis una deshonestidad que ninguna criatura ha cometido antes, pero de hecho, hasta donde sabemos, los actos homosexuales se dan en unas 1.500 especies animales distintas, así que no, no somos especialmente originales. Dice el Corán 7, 123, 124. Faraón dijo, habéis creído en él antes de que yo os autorizara. Esta es ciertamente una intriga que habéis urdido en la ciudad para sacar de ella a su población. Pero vais a ver, he de haceros amputar las manos y los pies opuestos. Luego he de haceros crucificar a todos. Aquí el faraón decide crucificar a las personas como método de castigo. Sin embargo, la crucifixión era completamente desconocida en Egipto en el momento en el que esta historia está ambientada. La crucifixión se originó muy probablemente en Asiria y fue un método usado sistemáticamente por los persas aqueménidas, que lo copió Alejandro Magno y lo introdujo en los países del este mediterráneo en el siglo IV antes de la era cristiana. Y no conozco a ningún creyente de ninguna religión abrahámica que afirme que Moisés era contemporáneo de Alejandro Magno y espero que no lo haya. En 20:87-95 se relata la historia de la adoración del becerro de oro por los israelitas en el desierto, que ya hemos comentado antes, y contrariamente al texto bíblico, el Corán exime de toda responsabilidad a Harún, a Aarón, y carga las cintas contra el Samirrí, a quien hace responsable, produciéndose aquí la división entre israelitas y samaritanos. Sin embargo, los samaritanos surgen con motivo de la caída del reino de Israel en el año 722 antes de la era cristiana y la colonización de ese territorio por los asirios, bastantes siglos después del tiempo en el que está ambientada esta historia. En 19, 27, 28 podemos leer, por fin llevó al niño a su pueblo llevándolo en sus brazos. Dijeron, oh Maryam, realmente has traído algo asombroso. Oh hermana de Aarón, tu padre no fue un hombre malvado, ni tu madre una mujer impura. Aquí el Corán está confundiendo a María de Nazaret, la madre de Jesús, con otra María, que es la hermana de Aarón y de Moisés. Se ha intentado explicar que en realidad María de Nazaret tenía un hermano llamado Aarón, pero no hay absolutamente nada que nos permita afirmar eso. Y bueno, de más errores científicos hay páginas enteras dedicadas a señalarlos uno por uno. Si tenéis curiosidad, os dejo en la caja de descripción 3 enlaces. Tenéis lectura para rato. Así que, en conclusión, sí, el Corán contiene tanto errores como contradicciones, pero esto es tan importante como todo lo anterior. No pasa nada. Todas las escrituras sagradas las tienen y da igual porque no pretenden ser ni papers científicos ni crónicas históricas. Y tratarlas de ese modo es una obsesión muy moderna que viene del pensamiento positivista de los siglos XIX y XX, según el cual todo lo que no esté respaldado por el método científico no es un conocimiento válido. Y he ahí la literatura IATS que lleva desde los años 70 abrumando las webs de contenido islámico desesperada por respaldar el Islam
Islam a través de la ciencia en lugar de hacerlo a través de Dios. ¿Acaso los musulmanes que propagan esto no están cometiendo shirk? ¿No están cometiendo una asociación, un pecado de asociación al poner a la ciencia por delante del propio Dios? ¿Hacer validar su revelación por la ciencia en lugar de por Dios? Yo por lo menos le daría una vuelta porque de verdad se me parte el corazón cuando veo reducido el Corán a un artículo científico o a un libro de historia. Con todo el respeto que merecen los artículos científicos y los libros de historia. Pero hay que saber en qué bolsita metemos cada uno. Entonces, el Corán es una escritura sagrada y como tal tiene sus propias reglas de interpretación. Pero si nos vamos al literalismo, pasan cosas como esta, inconsistencias. Y así se falsea tanto el Corán como la ciencia. Así que, amigos y amigas musulmanes, no caigáis en la trampa de la literalidad cientificista. Volad alto, pensad a lo grande y haced una hermosa exégesis que os permita vivir vuestra vida de la mejor manera posible, siendo las mejores personas que podáis. 14 siglos os avalan. Así que mucho ánimo, gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos mucho, como siempre, Ultreya y Shalom. Amar.